Buenas, bienvenidos a esta nueva sección sobre lógica matemática. En esta ocasión analizaremos lo concerniente a proposiciones. Una proposición en matemática es un enunciado que se considera verdadero o falso. Estos enunciados o proposiciones lo analizaremos simples y compuestas. Las compuestas las armaremos por medio de conectores lógicos. Comprobaremos su veracidad aplicando unas tablas de verdades. También se verificarán estas tablas de verdad usando la computadora, para la cual usaremos las hojas de cálculo como es Excel, en la cual verificaremos cada una de las proposiciones, tanto simples como compuestas. Bienvenidos a esta sección sobre lógica proposicional. Lógica matemática. Análisis proposicional. ¿Qué es una proposición en matemática? En matemática, una proposición es un enunciado que puede tener dos valores, de verdad o falsedad. La lógica proposicional también es conocida como la lógica de orden cero, en un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Esto significa que si en lógica tenemos una proposición simple o enunciado que puede ser verdadero o falso, podemos operarlo por medio de conectores lógicos para formar otra proposición compuesta. En esta área de las matemáticas se trata con sistemas lógicos que carecen de cuantificadores o variables interpretables como entidades. En lógica proposicional, si bien no hay signos para la variable de tipo entidad, sí existen signos para variables proposicionales. Esto es, que pueden ser interpretadas como proposiciones con un valor de verdad definido. De ahí el nombre de lógica proposicional. La lógica proposicional incluye, además de variables interpretables como proposiciones simples, signos lógicos o conectores lógicos, por lo que dentro de este tipo de lógica puede analizarse la inferencia lógica de proposiciones a partir de otras proposiciones cuya estructura es más simple. Análisis de proposiciones. Un enunciado en matemática es una frase a la cual se le puede asignar inequívocamente dos valores, valor de verdad o falsedad. Este valor de verdad se puede representar de dos formas, con un 1 que significa corriente o con una B de verdad, o con un 0 que significa ausencia de corriente y F falsedad. Por este motivo se denomina lógica bivalente o lógica binaria, porque las proposiciones toman dos categorías de clasificación, que son las verdaderas o las falsas. Aquí vamos a apreciar unos ejemplos sobre lógica de proposiciones. Vamos a mirar cuándo es una proposición y cuándo no es una proposición. El primer ejemplo me dice 15 es divisible por 8, pues no es divisible por 8. Aquí podemos dar dos respuestas, o es divisible o no es divisible, por lo tanto es una proposición. En este caso es falsa la proposición. Otro ejemplo, un cuadrilátero es un triángulo, aquí podemos decir verdad o falsedad. Esto es falso, entonces es una proposición falsa. Nos dicen 10 igual a 10, matemáticamente es verdadero, entonces esta es una proposición verdadera. Nos dan una ecuación, x más 3 igual a 13. Si despejamos de aquí, x nos da que x igual a 10. O sea que esto es una proposición verdadera. Nos dicen, Colombia es un país suramericano. Es un enunciado que es verdadero, por eso es una proposición verdadera. Pero cuando nos preguntan qué hora es, hay más de una opción. No hay dos opciones.
sino hay varias opciones para dar esta respuesta. Por lo tanto, no es una proposición. ¿Cómo se llama usted? Hay varios nombres, no solamente hay dos nombres. Por lo tanto, no es una proposición. Tabla de verdad. Analizaremos la negación. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Para designar estas proposiciones vamos a emplear letras minúsculas como P, Q, R, S, etc. Para negar una proposición simple se emplea este símbolo, de tal forma que el símbolo de la negación de P se lee no P. Y tal que si P es verdadera es 1 y si P es falsa es 0 y viceversa. El operador de la negación también se lee el no. En esta tabla podemos apreciar los valores que toma una proposición simple, que es falsedad o verdad. La negación de la falsedad es la verdad y la negación de una verdad es una falsedad. Esta es la tabla de valores de una proposición simple P negada con el no P. Tabla de verdad de la conjunción. La conjunción es el conector y. Aquí se necesitan mínimo dos proposiciones. Entonces la conjunción de dos proposiciones simples, P y Q, se lee P y Q. Es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. La conjunción y es una conectiva lógica denominada AND también y representa matemáticamente un producto lógico. Aquí tenemos una tabla de verdad donde están las dos proposiciones y sus posibles permutaciones y combinaciones. Tenemos P y tenemos a Q. ¿Cuántas permutaciones se pueden presentar? Tiene dos opciones y está 2. 2 por 2, 4. P tendrá 4 opciones que sería falso, falso, verdadero, verdadero. Q tiene falso, verdad, falso, verdad. Aquí están agrupadas todas las permutaciones con estos dos casos, de verdad y falsedad. Entonces, P y Q. Si P es falso y Q es falso, nos haría el I falso. Si P es falso y Q es verdadero, entonces nos haría P y Q falso. Si P es verdadero y Q es falso, P y Q es falso. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. Aquí podemos apreciar que es solamente verdadero P y Q cuando ambas proposiciones son verdad. La tabla de verdad de la disyunción o el OR o el O. La disyunción de las proposiciones simples P o Q es falsa si ambas proposiciones son falsas. El operador lógico de la disyunción se conoce como el OR o O en la suma lógica. El operador lógico de la disyunción se conoce como el OR o O y representa matemáticamente la suma lógica. En esta tabla analizaremos la disyunción para las proposiciones P y Q. Como son dos proposiciones, analizaremos el número de permutaciones que vamos a tener. P tiene dos opciones y Q tiene dos, sería 2 por 2, 4 opciones. Para P, ordenamos las opciones de la siguiente forma. Como son 4 opciones para cada uno, en la primera columna se organizan la mitad de verdad y la mitad de falsedad. En este caso, falso, falso, verdad y verdad. Como eran 4, la mitad es 2, 2 para falsedad y 2 para verdad. Después, aquí para analizar todas las combinaciones, se hace la misma operación, pero se va intercalando con la mitad de estas proposiciones que se tenían en la primera.
Por ejemplo, aquí hay dos falsedades entre 2, 1, entonces sería 0, falso, verdad, falso y verdad. Aquí ya hemos agrupado todos los posibles casos. Ahora vamos a analizar cómo es el comportamiento o cuál es el valor que toma la proposición compuesta P o Q. Falso o falso, está falso. Si P es falso y Q es falso, entonces P o Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, entonces P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Podemos apreciar los resultados de los valores de la proposición compuesta, que solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas. De lo contrario, todas las proposiciones son verdaderas. La tabla de verdad de la disyunción exclusiva, el XOR. La disyunción exclusiva, simbolizada con bolita y más adentro, llamada XOR o XOR, o exclusiva de OR, se lee P o Q, pero no ambas, o sea, no ambas con el mismo valor. Es verdadera solo en el caso en que las dos proposiciones tengan diferentes valores. Es decir, si una es verdadera, la otra debe ser falsa, o viceversa. En esta tabla vamos a analizar el comportamiento de la proposición compuesta P, X, OR, Q. Tenemos la proposición simple P y la proposición simple Q. La proposición simple P tiene dos opciones y Q dos opciones, por lo tanto habrá 4 permutaciones de los valores verdad y falsedad. Para el primer caso, la proposición P, vamos a considerar falso, falso, verdad y verdad. Y aquí en el segundo caso sería falso, verdad, falso y verdad. De tal forma que nos garantice todas las permutaciones posibles. En este caso tenemos 0. Si P es 0 y Q es 0, entonces P XOR Q es 0 o falso. Si P es 0 o falso y Q es 1 verdadero, entonces P XOR Q es verdadero. Si P es verdad y Q es falso, entonces P XOR Q es verdad. Si P es verdad y Q es verdad, entonces P XOR es verdad. Podemos apreciar que hay dos valores de verdad, que es 1 y 1, y dos valores de falsedad, que es cierto solamente cuando las proposiciones toman valores diferentes. El P XOR es el contrario al equivalente, cuando P es equivalente. Miren que es falso cuando toman los mismos valores. No pueden ser iguales los valores. Tienen que tomar ambos valores. 0, falso, 1, falso. La tabla de verdad de la implicación o el entonces o un solo sentido. La implicación en el primer término se conoce como antecedente o hipótesis y el segundo término de la implicación se conoce como consecuente o tesis. La implicación en lógica matemática es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí podemos apreciarlo en la tabla. El resto es verdadero. Aquí tenemos un antecedente falso y un consecuente falso. Entonces P entonces Q es verdadero. Pero aquí tenemos un antecedente falso y un consecuente verdadero. Entonces P entonces Q daría verdadero. Pero aquí tenemos el caso en que P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces P entonces Q es falso.
Y aquí tenemos el caso que el antecedente es verdadero, el consecuente verdadero, entonces P entonces Q es verdadero. Tabla de verdad de la equivalencia. La equivalencia se conoce como el doble sentido o el sí, solo sí. Se lee P equivalente con Q. La equivalencia es verdad cuando toma los mismos valores, o sea, falso, falso o verdad y verdad. Es contrario al XOR. Miren que aquí tenemos dos proposiciones simples. Cada proposición tiene dos opciones. 2 por 2, 4. Vamos a mirar todas las posibles permutaciones. Entonces, analizamos 4, empezamos, medimos entre 2, daría 2. Quiere decir 2 verdad y 2 falsedad. Falso, falso, verdad y verdad. Como aquí hay 2, lo dividimos entre 2, daría 1. Entonces sería así. Falso, verdad, falso, verdad. Este orden es muy importante para garantizar todas las permutaciones. Después vamos a analizar la proposición compuesta P si solo si Q. Tenemos P es falso y Q falso. P si solo si Q es verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, entonces P equivalente a Q es falso. Si P es verdadero y Q es falso, P equivalente a Q es falso. Si P es verdadero y Q verdadero, P equivalente a Q es verdadero. Conclusión, la equivalencia es verdadera cuando tiene el mismo peso de valor. Por ejemplo, P y Q son verdaderos ambos o son falsos. Tablas de verdad. Los conectivos lógicos anteriores, como podemos apreciar, la negación, el o, el y, entonces, XOR y el bicondicional, sirven para formar proposiciones compuestas, las cuales estas proposiciones compuestas pueden ser tautologías, contradicciones o contingencias. Si la tabla de verdad de las proposiciones da como resultado que todas son verdaderas, esto tiene un nombre. En lógica matemática se dice que es una tautología. Pero si en la tabla de verdad al final nos da todas falsas, esto significa que es una contradicción. Pero si en la tabla de verdad al final nos da verdaderos y falsos y no una sola categoría, entonces se conoce como una contingencia. Vamos a mirar unos ejemplos. Tenemos una tautología aquí en la siguiente expresión lógica. Nos dicen que esta expresión lógica es una tautología. P entonces Q es equivalente a la negación de P y no Q. Vamos a verificar esta proposición compuesta. Lo primero que tenemos que mirar es cuántas proposiciones simples hay en esta proposición compuesta. Solamente apreciamos dos letras, P y Q. Por lo tanto, P tiene dos opciones y Q dos opciones. 2 por 2, 4. Entonces vamos a utilizar 4 permutaciones para mirar todos los casos posibles. Entonces tenemos P, sería 0, 0, 1 y 1, o falso, falso, verdad y verdad. Q, falso, verdad, falso, verdad, o 0, 1, 0, 1. Ahora sí vamos a empezar con cada uno de los operadores. Los operadores internos tenemos a no Q, aquí a no Q. Vamos a negar Q. La negación de 0 es 1. La negación de 1 es 0. La negación de 0 es 1. La negación de 1 es 0. Ahora vamos a mirar lo que está dentro de los paréntesis. P entonces Q. P entonces Q. P entonces Q, ¿qué me dice? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Buscamos esa premisa. Verdadero y falso. Velo aquí.
Entonces, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por eso aquí es falso. De resto es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. P y no Q. El I que me dice que es verdadero cuando ambas sean verdaderas. Pero la proposición P y la proposición no Q. Vamos a buscar dónde las proposiciones P y no Q. P y no Q son verdaderos. Es aquí donde P y no Q son verdaderos. Verdad para P y verdad para no Q. Entonces aquí es verdadero. De resto, las otras proposiciones van a ser falsas. Tenemos la negación de P y no Q de esto. Si negamos todo esto, de 0 la negación es 1, de 0 la negación es 1, de 1 la negación es 0, de 0 la negación es 1. Después tenemos el equivalente. ¿De quién? De P entonces Q, con la negación de no P y no Q, de estos dos, el equivalente. El equivalente que me afirma que es verdadero cuando tiene el mismo peso. Cuando tienen el mismo peso P, entonces Q y no P y Q. Aquí tienen el mismo peso, entonces verdadero. Aquí tiene el mismo peso, entonces verdadero. Aquí tiene el mismo peso, también es verdadero. Aquí tiene el mismo peso, verdadero. Nos dio todo verdad en la proposición compuesta. Esto tiene el nombre de tautología. Cuando esto ocurre, se dice que es una tautología la proposición compuesta. La contradicción. Vamos a analizar cuando una proposición compuesta es una contradicción. Aquí la siguiente expresión, P entonces Q, es equivalente a no P o Q. Vamos a verificar que esto es una contradicción. Quiere decir que al final me va a dar falso, 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 como está aquí. Para analizar esta proposición compuesta, primero verificamos cuántas proposiciones simples tiene o cuántas letras minúsculas hay. Está P, está Q, P y Q hay 2. Multiplican por el número de opciones de cada letra. 2 por 2. En este caso daría 4. Tenemos 4 permutaciones entre P y Q. ¿Cuáles serían las permutaciones? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora vamos a realizar las operaciones dentro de los paréntesis. Tenemos no P, no P. La negación de P sería de 0 es 1, de 0, 1, de 1, 0, de 1, 0. Dentro del paréntesis tenemos P entonces Q, velo aquí. P entonces Q, ¿qué nos dice? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Antecedente verdadero y consecuente falso es esta. P verdadero y Q falso. Esto sería falso. Y sería verdadero para los otros casos. No P o Q. ¿Qué dice el O? El O dice que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Para este caso sería el no P y Q. No P o Q. Vamos a analizar estas dos. Entonces, ¿dónde es falso? Es falso aquí. P, no P o Q. No P o Q es falso. No P o Q falso. En las otras es verdadero. Tenemos no P o Q. Sería verdad y falsedad. Verdad. Que es verdad y verdad, verdad. Falsedad y verdad, verdad. Porque estamos en el O. Ahora vamos a negar no P o Q. Sería la negación de el no P o Q. Negación de verdad, falsedad. Negación de verdad, falsedad. Negación de la falsedad, verdad. Negación de la verdad, falsedad. Después vamos a mirar la equivalencia que hay entre P, entonces Q, y el no P o Q, entre estos dos. Entre este y este. ¿Qué me dice la equivalencia? Que es verdad
cuando tienen el mismo peso. Aquí no tienen el mismo peso, falso. Aquí no tienen el mismo valor, falso. Aquí y aquí tampoco tienen el mismo valor, falso. Aquí y acá no tienen el mismo valor, falso. Como todo nos dio falso en esta proposición compuesta, esto recibe el nombre de una contradicción. O sea, esta proposición compuesta es una contradicción. Contingencia. La contingencia es cuando el resultado final de una proposición, aquí en una tabla, tiene valores de verdad o falsedad, verdad o falsedad. Para que sea una tautología tiene que ser todas verdaderas, y para que sea una contradicción todas falsas. Si no cumple con esas dos, es una contingencia, porque tiene ambos valores. En este caso tenemos una contingencia de esta proposición compuesta. Esta proposición compuesta, ¿qué me dice? Que tiene dos grandes, una proposición compuesta a la izquierda y una proposición compuesta a la derecha. Tenemos acá un condicional. Este es el antecedente compuesto y este es el consecuente compuesto. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos P, Q, R. No hay más. P, Q, R. Son 3. Entonces equivale a 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tendríamos que trabajar con 8 permutaciones para mirar todos los posibles casos de verdad y falsedad que pueden aparecer con 3 proposiciones. Proposiciones simples, P, Q, R. P, 8. Divide en 8 entre 2 da 4. Entonces escribimos 4 de verdad, 4 de falsedad. En este caso 4 de falsedad, 4 de verdad. Como aquí tomamos 4 y ven en el siguiente 4 entre 2, 2. Entonces toman 2 de falsedad, 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad. Como aquí tomaron 2, dividiendo 2 entre 2 daría 1. Entonces sería falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. En conclusión, esto me permite mirar todos los posibles casos de verdad y falsedad que pueden ocurrir entre 3 proposiciones simples. Ahora analizaremos las proposiciones que están internas. Entre los paréntesis, por ejemplo, tenemos un no P. Entonces vamos a conseguir el no P aquí, la negación de la proposición P. 0, 1, 0 es 1, de 0, 1, de 0, 1. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. De la negación del no P. Pero también tenemos un no Q y el no R. No Q y no R. Vamos a negar el no Q. Aquí negamos el no Q. Falso, verdad, falso, verdad, verdadero, falso, verdadero, falso. Falso, verdad, falso, verdad, verdadero, falso, verdadero, falso. Y el no R, R es falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdad, verdadero, falso. Aquí tenemos una proposición compuesta, que sería con no Q o R, con estos dos. El O, ¿qué me dice el O? El O dice que es falso cuando ambas son falsas. Vamos a ver dónde son falsas ambas. Aquí son falsas, entonces falso. ¿Dónde es falso también? Aquí es falsa. Solamente es falsa. Ambas son falsas en esta línea y en esta. En las otras líneas es verdadero. Ahora vamos a analizar esta proposición compuesta, que sería el antecedente de toda la proposición compuesta. El aquí. El no P, entonces no Q o R. Aquí tenemos el no P y aquí tenemos el no Q o R. El no P y el no Q o R. ¿Qué me dice el entonces? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Buscamos el consecuente falso aquí y el antecedente es verdadero, entonces es falso. De resto es verdadero para los otros posibles casos. En este caso, P entonces Q, también en lógica es válido darle un nombre cuando las expresiones son muy largas y no caben en la tablita. Entonces voy a escribir P entonces Q, lo llamé S.
pero aquí es P entonces Q. P entonces Q. ¿Cuándo es falso? El entonces, P entonces Q, cuando es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, aquí tenemos verdadero y falso, verdadero y falso. Verdadero y falso me daría falso y falso. El resto sería verdadero en las otras. La negación del S, que sería P entonces Q. Negamos aquí 1 es 0, 1 es 0, 1 es 0, 1 es 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. T, ¿quién es T? Es la proposición P entonces R. P entonces R. Tenemos P entonces R. Pero P entonces R, ¿cuándo es falso? Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces aquí es falso. P entonces R. Tiramos acá en T, es falso. Y también es falso aquí. P entonces R. Aquí es falso. El resto es verdadero. Negamos el no T. Se niega 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Cuando ya tenemos listo todo, que es el no S, que es P entonces Q, y T igual a P entonces R, vamos a negarlo, vamos a mirar todo el consecuente que sería este sería el no P entonces Q, o este sería el no P entonces R. Sería estos dos. Como es O, el O es falso cuando ambas son falsas. Aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, verdadero, 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 y aquí es falso. Por último, tenemos, este es el antecedente, Vamos para el condicional, este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Qué me dice el condicional? ¿Cuándo es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces aquí sería falso, aquí sería falso, aquí sería falso, aquí es verdadero, 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 verdadero y falso. Entonces tenemos como resultado del condicional de esta proposición compuesta, la roja, posición esta sería falso, 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 verdad, 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 verdad y falso. Hay valores de verdad y falsedad en la proposición esta compuesta. Por lo tanto, es una contingencia. Analizadas las proposiciones lógicas, podemos sacar algunas leyes o podemos observar el comportamiento de algunas proposiciones con unos conectores. Por ejemplo, tenemos la ley de idempotencia. Me dice P o P, si solo si es equivalente a tener P. Aquí estamos hablando de especie de unión, P o P, P unido con P es P, P y P interceptado con P es P. Ley asociativa, asociamos P o Q o R, es equivalente a tener a P o y asociamos las dos últimas, Q o R. Tenemos P y Q asociado y R. Entonces es equivalente a tener a P y Q y R asociado. Miren que aquí todos los conectores eran O. Aquí todos los conectores son. Leyes conmutativas. P o Q es equivalente a tener a Q o P. P y Q es lo equivalente a Q y P. La ley distributiva. Y aquí tenemos dos operadores diferentes, el O y el I. O sea, PO con la asociación de Q y R es equivalente a tener, como si realizaran el producto, POQ y POR asociado. Aquí P y paréntesis QOR es equivalente. P y Q, velo aquí, el O va aquí y P y R acá asociados. La ley de identidad.
aquí como si fuera una suma, P más 0 equivalente a P. Y aquí el módulo de la multiplicación P por 1, P. Aquí es P más 1, el universo, pero 1 es el universo, es 1. O sea, P interceptado con vacío, 0. Y aquí P unido con el universo, el universo. Ley de complemento, que da el universo y el vacío. P unido con no P da el universo. P y no P, P interceptado con el vacío da vacío. La negación de la negación da una verdad, P. La negación de el universo es vacío, o de 1 es 0. La negación de 0 es 1. Y aquí tenemos la ley de Morgan, que nos dice la negación de P o Q es equivalente a tener no P y, miren que cambia el conector O por el I y no Q. Y la negación del P y Q es no P o no Q. Estas leyes son muy importantes para la parte de análisis proposicional y también la vamos a aplicar ahora más adelante cuando venga la inferencia lógica. Ahora realizaremos unos proyectos en Excel donde se analizarán cada una de estas proposiciones compuestas y estos conectores. Empezaremos con la negación, la conjunción, disyunción, XOR, el condicional, bicondicional. Vamos a Excel. Estamos aquí en Excel. Vamos a analizar la negación. Tenemos la proposición simple P y la negación de esa proposición no P. Los valores que toma P es verdadero y falso. La negación es verdadero, es falso. La negación de falso es verdadero. O lo podemos escribir así, en forma de 1 y 0. La negación es de 1 es 0 y de 0 es 1. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a realizar este ejercicio en Excel, para lo cual ustedes tienen que elaborar una tablita. Voy a copiar esta tabla. Le voy a copiar aquí el formato, valores, y le digo la tabla aquí. Voy a borrar los valores y me queda esta tablita. Esta tabla la voy a hacer de dos formas. Usando los comandos de Excel, voy a encontrar los valores de verdad. Entonces empiezo a darle aquí en P, escribo verdadero en mayúscula, y aquí escribo falso. ¿Para qué? Para poder utilizar en Excel la negación. La negación la escribimos igual, le damos clic en la función y buscamos la negación. La negación es el no. Buscamos acá lógica y buscamos la función no. ¿Cuál es el valor lógico? Escribimos, hacemos clic sobre la celda que tiene el valor anterior y le damos a aceptar y le sale falso. Después arrastramos, le da verdadero. Esta es la negación usando el comando de Excel. De igual forma voy a hacerlo acá, pero con 1 y 0. 1 es verdad y 0 es falsedad. Voy a hacer la negación, pero en este caso, miren, si escribo el comando otra vez, el comando no, entonces le digo, ¿cuál es el valor de negación? Este. Le doy enter, me sale verdadero. Como es verdadero me sale falso y como es falso me sale verdadero. Pero si yo quiero que me salga en número, voy a copiarlo y lo voy a hacer aquí para que me salga en 0 y 1 y no combinar. Es válido. Este es válido. Miren, 1 es verdadero, entonces dio falso. 0 es falso, dio verdadero. Pero aquí lo voy a hacer para que me salga en 0 y 1. Para hacer esto voy a utilizar la función aquí. La lógica, la función sí. ¿Qué me dice la función lógica? Prueba lógica. Le digo, hago clic sobre el valor de verdad y le digo si eso es igual a 1, entonces que me escriba, si es verdadero, que me escriba, como lo voy a negar,
Si es verdadero, niego que me escriba 0. Y si es falso, que me escriba verdadero, que es 1. Le doy a aceptar y me sale en forma numérica. Así lo utilizan para la electrónica, para la parte de electrónica digital, corriente, no corriente, corriente, no corriente. Cuando es 1 es corriente, cuando es 0 no corriente. Cuando es 0, aquí no corriente y aquí corriente. La tabla de conjunción es el AND. Miren, aquí tenemos P y Q, en forma de verdadero y falso, o en forma de unos y ceros. Vamos a realizarlo. Voy a copiar la tablita para que ustedes vean cómo se realiza. A pegar aquí, le digo pegar valores y la tabla. Voy a borrar los valores que están aquí. Y voy a hacerlo de dos formas, en la forma numérica y en la forma de palabras. Forma de palabra, voy a escribir verdadero, lo voy a escribir 2 veces y aquí voy a escribir falso. Lo arrastro y aquí voy a escribir intercalado verdadero, aquí falso, verdadero y aquí falso. P y Q, voy a las funciones lógicas, miren, y busco el I aquí, velo ahí, el I. Hago la prueba lógica, valor lógico 1, este es verdadero, valor lógico 2, verdadero, de verdadero y verdadero, me va a dar el resultado total de estos I. Puedo agregarle más I, los I que yo quiera. O sea, con 3 conectores I, aquí tenemos 2 conectores I, pero aquí estos 2 conectores verdaderos da verdadero. Voy a aceptar, nos sale verdadero y lo arrastro, pues me daría verdadero solamente aquí, en los otros son falsos. ¿Cómo lo haría acá? Escribimos 1, 1, 0, 0. Después sería 1, 0, 1 y 0. P y Q. Vamos a la función, escribimos igual, vamos a función, y vamos a función lógica, y voy a buscar sí. ¿Y cuál es la prueba lógica? La prueba lógica que voy a hacer. Digo que si si este valor que está acá es igual a 1 y miren, y este valor también es igual a 1, entonces voy a utilizar la función y, miren, escribo aquí así, y la función y, abro paréntesis y cierro paréntesis, así es el comando y aquí, punto y coma, y le digo si este valor es igual a 1, miren, aquí me está indicando, lo reconoció que es verdadero, o sea, si P es 1 y Q es 1, entonces es verdadero. Si es verdadero, como dice el I, cuando ambas son verdaderas, si es verdadero, que escriba un 1. Y si es falso, que escriba un 0. Ahí quedó programado y lo arrastramos, lógicamente. Entonces es verdadero solamente cuando es. De resto es falso. De la conjunción. Vamos a analizar ahora la disyunción o el OR. Voy a copiar la tablita. Voy a decirle aquí que me pegue solamente los valores. Voy a borrar esta parte. Tengo que digitar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Lo escribimos sin equivocar. Verdadero, depende. Verdadero. Bueno, falso y falso. Después, verdadero, falso, verdadero y falso. El O, en lógica,
de acá en la hoja de cálculo existe el O. Escribimos igual, escribimos la función, vamos a la función lógica, aquí está el O aquí. ¿Cómo es la función O? Damos dos valores, primer valor P, segundo valor Q, y aquí podemos darle más valores de O. Aquí hay dos proposiciones simples, pero podemos unir más proposiciones simples con O. Entonces, es verdadero cuando ambas son verdaderos, y aquí lo reconoce. Vamos a aceptar. Y solamente es falso cuando ambas son falsas. Miren, aquí nos dio. Bueno, ahora vamos a realizar la tabla de verdad para disyunción, pero con valores de 0 y 1. Vamos a copiar el formato de esta tabla. Voy a borrar los valores, que lo voy a hacer con 0 y 1. Digito acá 1, 1, 0, 0. Y sería 1, 0, 1 y 0. P o Q. Hago la prueba lógica. Llevo igual. Voy a funciones. Y voy a hacer la prueba con sí. La prueba lógica que está aquí sería, si este valor es igual a 1, pero lo voy a hacer con la prueba O entre estos dos. Le escribo O, abro paréntesis, punto y coma, y hago clic sobre este valor, y él me entiende, miren. Con O, aquí está verdad y verdad, entonces da verdad. Sabe, 1 lo toma como verdad y 0 lo toma como falsedad. Si es verdadero esta proposición, que me escriba 1. Y si es falso, que me escriba 0. Ok, y arrastramos y tenemos los valores de la tabla. Cuando es verdad, el O es verdad, solamente es falso cuando ambas son falsos. Este es con la disyunción, con O. Bueno, vamos a analizar la verdad de la disyunción exclusiva, el XOR. Miren que aquí lo hemos programado. Tenemos la tabla de P, XOR con Q. XOR se representa con una bolita y un más adentro. Dos proposiciones, P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo lo programamos? Lo programamos con este comando. Con el comando sí. El comando sí es un comando grande, general, condicional. Y dentro del sí va a haber un comando o, una exclusión de los dos casos. Pero va a ser falso cuando los y sean iguales, verdadero y verdadero, y o los y sean falso y falso. Esto es lo que vamos a programar en la celda. ¿Cómo vamos a realizar eso? Seleccionamos la tabla, la vamos a pegar aquí, construimos la tablita. Voy a construir la tablita de verdadero y falso. Esta tabla la voy a usar para valores numéricos y para valores cualitativos verdaderos. ¿Qué escribimos en la tabla? Verdadero. Escribimos verdadero. Escribimos falso. Escribimos falso. Y escribimos verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora vamos a programar aquí. Damos igual, escribimos la función, usamos la función sí, vamos a aceptar. Cuando tenemos aquí la función sí, en la prueba lógica vamos a armar la función O. La función O va a tener dos funciones i, damos punto y coma en el medio, y hacemos la estructura de la función i, que también tiene dos argumentos, P y Q, y en el medio aquí de i, punto y coma, y aquí armamos la estructura de la prueba lógica, y le escribimos coma. Bien, entonces miren, un O con dos exclusivos, con dos i, que son las conjunciones, una disyunción y dos conjunciones internas anidadas. Le escribimos el i, escribimos con el i si esta proposición
es igual a verdadera y la otra proposición Q, después de la coma, la otra proposición Q es igual a verdadero. Miren que aquí no está validando. Entonces, y otra vez utilizamos, si esta proposición P es falsa y la otra proposición Q es falsa, entonces cuando esto ocurra y me dé que esta proposición que he escrito compuesta, cuando sea verdadera esta, se le voy a decir que me escriba falso. Y si es verdadero esto, que me escriba verdadero. Tenemos la prueba y le damos a aceptar. Entonces aquí me va a salir falso. Voy arrastrando. Verdadero y verdadero. Entonces, cuando son iguales, es falso. Cuando son diferentes, es verdadero. De igual forma lo voy a hacer acá en 0 y 1. Miren que aquí está los valores 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí está la prueba lógica, otra vez con el i, pero lo vamos a hacer con 0 y 1. Voy a escribir los valores 1, 1, 0, 0. Y aquí escribo los valores 1, 0, 1, 0. Miren que la prueba lógica aquí que me dice, hay un sí. Cuando son iguales a verdadero y cuando sean iguales a falso, que sea falso. Sino que sea verdadero. Lo voy a programar aquí otra vez. Escribo igual, escribo la función, con la función sí, y programa la función o con i incluido adentro. Entonces escribo la función o, abro y cierro paréntesis, de una función grande que va a contener dos puntos y coma, la diseño así, escribo la i, función i, con dos paréntesis, el comando y un punto y coma en el centro. Y la otra i cuando sean falsos, y abro y cierro paréntesis y lo coloco aquí punto y coma. Bien, entonces el i cuando p es igual a 1, que es verdadero, y q, vamos a escribir aquí, y q igual a 1. O sea, aquí en el caso cuando ambos son 1. Ahora en el caso cuando ambos son 0. Si este caso de P es igual a 0 y el caso de Q es igual a 0, entonces si es verdadero esto, o sea, este es el equivalente, pero aquí cuando esto ocurre va a ser falso. Entonces escribimos falso. Y cuando eso no ocurra, le decimos que va a ser verdadero. Le damos a aceptar. Escribe 0, editamos, escribe 1, 1. Miren, cuando son iguales es 0, cuando son diferentes 1. Aquí hemos programado la disyunción exclusiva. O sea, la disyunción exclusiva es verdadera solamente cuando es diferente los valores. El resto es falso. Ahora vamos a analizar la tabla de verdad para la implicación. La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, miren, también se programa con el caso sí y lo programamos con un i. Cuando esto ocurra que es falso, entonces escribimos falso y no es verdadero. Voy a desarrollarlo aquí, voy a copiar la tablita para que ustedes vean cómo se hace. Pegar el formato de la tabla. Voy a borrar estos valores. Voy a copiar esta tabla otra vez aquí para hacerla también numéricamente. La voy a hacer
en forma cualitativa usando las palabras verdadero y falso. Entonces escribo verdadero, escribo verdadero, escribo falso, escribo falso. Aquí sería verdadero, aquí sería falso, verdadero, aquí sería falso. Ahora viene aquí P entonces Q. Vamos a programar P entonces Q. Miren, con el sí y un i incluido. O sea, un i incluido. Le damos aquí a la celda donde vamos a programar y escribimos igual la función. Digo que es la función sí. Y la prueba lógica que va a estar aquí, la prueba i. Abro y cierro paréntesis. Y el i que me dice, aquí voy a condicionar cuando escribo, miren, el antecedente, cuando el antecedente P es verdadero, 1, ¿ya? Y el consecuente, aquí estamos en palabras, debo escribir verdadero. Y el consecuente, ¿quién es el consecuente? Q. ¿Es quién? Escribo falso. Miren que me salió falso. Si esto ocurre, entonces, ¿qué debo escribir? Falso. Y si es verdadero, escribo verdadero. Le doy enter, me va a salir aquí verdadero. Arrastro y solamente va a salir falso cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Miren que esta misma programación, esta celda la puedo copiar y la voy a poner aquí. Pero aquí voy a usar números. Entonces escribo 1, 1, 0 y 0. Escribo 1, 0, 1, 0. Y aquí voy a aprovechar esta programación que hice. La voy a copiar. La voy a pegar aquí. Pero la voy a corregir. Miren, aquí la tengo. Hago clic en la función. Y en vez de verdadero, voy a escribir donde va verdadero. Escribo 1. Y donde va falso, escribo el 0. Y donde va falso, escribo 0. Y donde va verdadero, escribo el 1. Le doy a aceptar. Le da 1. Miren que es falso solamente cuando es verdadero y falso. Que es equivalente a esto. Ahora vamos a mirar la tabla de verdad de la equivalencia. Aquí tenemos P equivalente a Q. Es verdadero cuando tiene el mismo valor, verdadero y verdadero. O cuando es falso y falso. Los mismos valores, verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Es parecido al XOR. Es negar al XOR. Miren cómo lo programamos. Lo programamos si, otra vez lo he incluido. Pero en este caso va a ser verdadero aquí. Porque es verdadero cuando esto ocurra, estos dos ocurren, es verdadero. Y es falso cuando no ocurre. Voy a programárselos. Le llevo la tabla. Pego aquí los valores. Voy a borrar estos valores que están aquí. Y vamos a construir la tabla. Copiamos la tablita aquí al lado. Para hacerlo numérico también. Y empezamos a llenar los valores. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Y falso. Voy a programar el equivalente. Entonces, escribo igual. Hago clic sobre la función f de x aquí. Busco la función si. Aceptar. Y en esta función si voy a crear una función o con dos inclusiones. Entonces miren lo que ocurre acá. Escribo la función o
La prueba lógica es la función O, punto y coma. Pero la función O va a tener dos conjunciones, que va a ser y para el primer caso cuando sea verdadero y verdadero, y otro y para el segundo caso cuando sea falso y falso. Le ponemos el punto y coma porque son dos proposiciones que hay que analizar. Entonces tenemos aquí la estructura de la proposición lógica. El i, el primer caso, si este valor es igual a verdadero, él reconoce la palabra verdadero, si no hay que ponerla entre comillas, y el otro valor q es igual a verdadero, y el otro caso que está aquí cuando es falso. Cuando p es falso, igual a falso, y q también es falso. Cuando esto ocurra, que me escriba, si eso es verdad, escribimos verdadero. Si no, que nos escriba falso. Aquí hemos programado ya el equivalente. Equivalencia. Verdadero, arrastramos. Falso, falso y verdadero. Vamos a hacerlo con unos, ceros, ceros. Escribimos acá 1, 0, 1, 0. Copiamos la programación, pegamos aquí. Y donde va a ir verdadero, mírenlo aquí, o le hacen clic en la función y la buscan. Ahí está. Donde va verdadero, miren, escriben 1. Donde va verdadero, escriben 1. Y aquí va verdadero, también escribimos 1. Y donde va falso, digitamos el 0. Donde va falso, digitamos el 0. Donde va falso, digitamos el 0. Le damos enter y arrastramos. Entonces, donde son iguales, da verdadero. Y donde son diferentes, da falso. Esa fue la equivalencia. Ahora vamos a realizar un ejercicio con una proposición compuesta. Tenemos aquí esta proposición que es una tautología. Vamos a verificarla. Tenemos P y Q. Tenemos dos proposiciones. Como son P y Q, sería el número de permutaciones que salen 2 por 2, 4. Entonces vamos a hacerla. Vamos a escribir verdadero, verdadero, falso, falso. La otra Q, los casos serían verdadero, falso, verdadero y falso. Bueno, ahora sí vamos a empezar a usar nuestros comandos. La negación de Q, miren, ¿cómo lo podemos programar? La voy a hacer así, igual a no, o sea, la función no, de acá, de este valor, cerramos el paréntesis, te lo escribe falso. Quiero que me escriba el 1, entonces lo voy a hacer así. Está bien, pero quiero trabajar con 1 y 0. Entonces, igual, escribo la función sí y la programo aquí de acuerdo a la prueba lógica. Te digo, si este valor es igual a 1, entonces, como lo voy a negar, que me escriba un 0, si esto es verdadero. Y si es falso, que me escriba un 1. Y aquí está la negación. Arrastramos y aquí está negado. 1 a 0, 0, 1, 1 a 0, 0. Pues entonces Q también lo voy a hacer con la función sí. Escribo la función sí aquí. ¿Y cuál es la prueba lógica aquí? Aquí la prueba lógica es un i. Entonces escribo la función i, dos puntos, y aquí voy a escribir si el antecedente de P, miren, es igual a 1 y el consecuente punto y coma
y el consecuente Q es igual a falso. O sea, cuando esto es falso, que escriba falso, y cuando es verdadero, que escriba 1. O sea, escribo la condición del condicional. El condicional es falso cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Voy a aceptar. Miren que me da falso aquí. Solamente falso aquí. Ahora viene P y Q con el I. Entonces, ahí voy a programarlo también igual con la función I o la función F o la función si, y hago la prueba lógica. La prueba lógica la voy a hacer con I, abro y cierro paréntesis, y en el medio voy a colocar punto y coma y escribo, bueno, la prueba ahí que me dice, con P hago clic sobre P y hago clic sobre no Q. O sea, para que esto sea verdadero, ambas tienen el mismo valor. Entonces, si es verdadero, que me escriba 1, y si es falso, que me escriba 0. Miren que aquí P y no sería 0. Si arrastro, me dan los valores. Miren, aquí P y no, miren, P y no Q, aquí es verdadero. P y no Q, falso. P y no Q, aquí es falso. Ahora voy a negar esta proposición. Le doy el igual, escribo la función si, ¿Y cuál es la prueba lógica? Le digo si esta proposición compuesta es igual a 1, ya. Si es igual a 1, que me escriba 0. Y si es verdad, que me escriba 1. Y si es falso, que escriba. Velo ahí. Lo arrastro y me niega, lo negó, miren, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad. Ahora viene la equivalente, la equivalencia entre este antecedente y entre P y no Q, y la negación de eso. Voy a hacer la equivalencia. Acuérdense que la equivalencia es cuando ambos tienen los mismos valores. Entonces voy a hacerla con la función si otra vez. Escribo igual la función si, y aquí sería cuando un O, pero inclusivo con dos I. Digo O, dos paréntesis, y aquí voy a escribir dos I. Digo el I, y cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, el I aquí escribo punto y coma y programo esto aquí. Le digo el I, si P y no Q es igual a 1 y no P y no P, o sea, no es verdad P y no Q aquí igual a 1, y cuando sean falsos, P y no Q igual a 0, y no es verdad P y no Q igual a 0. Si eso es verdadero, que me escriba 1, y si cuando sea falso, que me escriba 0. Voy a aceptar. Mire, aquí dio falso, lo voy a arrastrar. Aquí da falso, falso, y aquí da falso. Como dio falso todo, es una tautología. Ya esta tabla, cuando ya esté completada así, ustedes la pueden diseñar. Colocan acá, le dan el formato que sea visible, que se pueda ver. Le doy aquí seleccionar y me da el formato de la tablita. Esta es una tautología, como se programa acá en Excel. La idea es que ustedes desarrollen y le enseñen a los estudiantes esta herramienta para que vean la aplicabilidad. Esta es la base de la programación. Algo muy importante es que con los conectores y o y negación se crean todos los otros conectores o operadores. O sea, con la suma
Con la multiplicación y la negación se crean todos los otros operadores lógicos.